En los albores de un tiempo inmemorial, cuando la tierra era joven y los cielos apenas comenzaban a conocer su nombre, reinaba Crono, el más formidable de los titanes. Su dominio se extendía vasto y sin tacha, una era dorada, decían algunos, de prosperidad y abundancia, aunque para otros, la sombra del temor danzaba en los confines de su poder. Se sentaba en su trono con una gravedad que hundía el aire a su alrededor. Una figura de majestuoso y temible silencio. Su esposa, Rea, una titánide de suave corazón y espíritu luminoso, vivía a su lado, sus días teñidos por una melancolía que pocos comprendían. Crono, el tiempo mismo encarnado, había derrocado a su propio padre, Urano, con la hoz de pedernal que su madre, Gea, le había entregado. Esa misma hoz había cortado la conexión de Urano con el mundo, permitiendo a Crono ascender, pero con el poder llegó una profecía, un eco susurrante del destino que le advertía que uno de sus propios hijos se levantaría contra él. Tal como él lo había hecho, esta advertencia, sembrada en las profundidades de su mente, germinó en un terror frío y constante, una semilla de paranoia que eclipsaba la luz de su reinado. Y así, cuando Rea dio a luz a su primera hija, Hestia, una criatura de pura luz y calor hogareño, el temor de Crono se materializó en una acción espantosa. Sin una palabra, con la misma frialdad con la que el invierno congela el río, tomó a la recién nacida de los brazos de su madre. La tierna Hestia fue tragada entera, desapareciendo en el abismo del Titán, un acto silencioso y cruel que dejó a Rea sin aliento, su corazón desgarrado por un dolor que no tenía nombre. El silencio de la cueva, o de la sala del trono, se hizo denso, pesado, cargado con el horror de lo ocurrido. No mucho después, llegó Deméter, la segunda de sus hijas. Era una niña de una belleza terrenal, con la promesa de los campos fértiles en sus ojos recién abiertos, pero el destino ya estaba sellado por la profecía y la paranoia de su padre. Crono, implacable, repitió su acto atroz. Deméter también desapareció en el interior de su padre, su luz recién encendida extinguida prematuramente. Al menos eso parecía. Rea lloró, sus lágrimas cayendo sobre el suelo estéril, una lamentación silenciosa que solo Gea, la tierra misma, podía escuchar y sentir en sus profundidades. La tercera en nacer fue Hera, una niña de una belleza deslumbrante, con un espíritu regio que ya brillaba en sus ojos infantiles. Rea, con la voz ahogada por el pánico, intentó suplicar, intentó proteger a su hija, pero la fuerza de Crono era inquebrantable. Hera sufrió el mismo destino que sus hermanas, engullida por su padre, su existencia absorbida en la vasta oscuridad de su interior. El dolor de Rea se volvió una herida abierta, una agonía constante. Cada nacimiento traía consigo no la alegría de la vida, sino la certeza de la pérdida, la repetición de una crueldad que no conocía límites. Después de las hijas, llegaron los hijos. Primero fue Hades, un niño de mirada penetrante y espíritu enigmático, nacido bajo un velo de sombra y misterio. Rea, al ver a este nuevo ser, sintió un atisbo de esperanza, la promesa de una fuerza que podría desafiar la tiranía de Crono. Pero el titán, ajeno a los ruegos y a la desesperación de su esposa, lo tomó también. Hades, el futuro señor de los muertos, fue engullido, su destino sellado antes de poder respirar el aire de su propio mundo. Finalmente, llegó Poseidón, un niño vibrante, con una energía que parecía evocar la furia del océano y la calma de sus profundidades. Rea, al borde de la desesperación, intentó ocultarlo, intentó protegerlo con su propio cuerpo, pero Crono, con una frialdad desapasionada, lo arrebató también. Poseidón, el futuro señor de los mares y de los temblores de tierra, desapareció en el vientre de su padre, uniéndose a sus hermanos y hermanas en una prisión oscura y silenciosa. Rea quedó desolada. Una sombra de su antiguo ser se había convertido en la madre de los devorados, una figura trágica en la era de los titanes. El palacio de Crono, antes un lugar de poder y esplendor, ahora era un mausoleo viviente, impregnado del eco de los nacimientos y las desapariciones. Su corazón clamaba por venganza, por un fin a esta interminable cadena de horrores. Con el alma hecha pedazos, Rea buscó consuelo y consejo en los seres más antiguos y sabios. Su madre, Gea, la tierra, y su padre, Urano, el cielo. Gea, que había presenciado el ascenso y la caída de innumerables eras, escuchó el lamento de su hija con una profunda compasión. Urano, cuyas estrellas brillaban con la sabiduría de los eones, ofreció su guía celestial. Juntos idearon un plan, una estratagema para salvar al siguiente hijo, el sexto, el que, según la profecía, estaría destinado a ser el libertador. Este plan, tejido con hilos de esperanza y engaño,
Sería el catalizador de una nueva era, el preludio de una guerra que sacudiría los cimientos del cosmos. Cuando Rea sintió que el momento del siguiente nacimiento se acercaba, supo que no podía permitirse el lujo de la desesperación. Cada fibra de su ser se tensó. Con una determinación férrea viajó en secreto a la isla de Creta, un lugar sagrado y salvaje, donde los picos montañosos se elevaban hacia el cielo y las cuevas ocultas ofrecían refugio. Fue allí, en la profundidad de una cueva recóndita en el monte Ida, lejos de la mirada vigilante de Crono, donde dio a luz a su sexto hijo. Este niño, un varón, era diferente incluso en su fragilidad de recién nacido. Emanaba una fuerza y una luz que prometían grandeza. Rea lo llamó Zeus. Su corazón se llenó de una alegría que había olvidado que existía, pero también de un terror paralizante ante la inevitable llegada de Crono. Sin embargo, el plan ya estaba en marcha. En lugar de entregar a Zeus a su cruel destino, Rea envolvió una piedra en pañales, dándole la apariencia de un bebé. Regresó con esta sustitución a la presencia de Crono, su rostro una máscara de dolor, sus ojos velados por lágrimas genuinas, pero también por el astuto brillo de la esperanza. Crono, sumido en su paranoia y cegado por su propia brutalidad, no dudó sin un segundo pensamiento, tragó la piedra envuelta, creyendo haber sellado su dominio para siempre, creyendo haber eludido la profecía. Un escalofrío helado recorrió el cuerpo de Rea al presenciar este acto, pero un calor secreto ardía en su pecho. Zeus estaba a salvo. Mientras tanto, en la cueva sagrada del monte Ida, Zeus fue criado en secreto, lejos de la sombra de su padre. Las ninfas Adrastella e Ide se encargaron de su cuidado, nutriéndolo con la leche de la cabra Amaldea, una cabra mística cuya leche le otorgaba fuerza y vitalidad más allá de lo ordinario. Abejas sagradas, productoras de miel, le alimentaban con el néctar de los dioses. Los couretes, guerreros guardianes, bailaban ruidosamente y chocaban sus lanzas contra sus escudos, creando un clamor constante que ahogaba los llantos del infante Zeus, impidiendo que su padre, el titán del tiempo, escuchara su existencia. Zeus creció fuerte y rápido, una fuerza vital que se manifestaba en cada uno de sus movimientos. La cueva, con sus sombras danzantes y el murmullo de los manantiales subterráneos, se convirtió en su hogar, un santuario donde aprendió los secretos de la tierra y del cielo. Observado por los ojos sabios de sus guardianes, sentía la energía de la montaña bajo sus pies, el soplo del viento entre las rocas, la luz de las estrellas filtrándose por las grietas. La naturaleza misma parecía confabularse para protegerlo y nutrirlo. Con cada día que pasaba, Zeus se volvía más consciente de su singularidad, de la gran responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Los cuentos susurrados por las ninfas sobre su padre, Crono, y sobre el cruel destino de sus hermanos, avivaron una llama de determinación en su joven corazón. Sabía que no era un niño común, que había nacido para un propósito mayor. Su mente se agudizaba con la astucia y su cuerpo se fortalecía con la destreza. Aprendió a escalar los picos más escarpados de Creta, a dominar los vientos que barrían las costas, a observar las águilas en su vuelo majestuoso. La esencia de la libertad y el poder del cielo se infundían en él. Cuando Zeus alcanzó la plenitud de su juventud, se había transformado en un dios de impresionante estatura y presencia. Su cabello era oscuro como la noche cretense, sus ojos brillaban con la intensidad de un relámpago inminente. La misión de liberar a sus hermanos y de derrocar a su padre ya no era un simple susurro, sino un llamado atronador en su alma. Dejó su refugio en el monte Ida, despidiéndose de sus queridos guardianes con la promesa de su regreso, y se dispuso a enfrentar su destino. Su camino lo llevó a la corte de Crono, donde, con la ayuda de Metis, la titánide de la sabiduría y la astucia, ideó la siguiente fase de su plan. Metis, con su ingenio inigualable, preparó una poción mágica, un néctar especial que Zeus, disfrazado de copero, le ofreció a su padre Crono. Ajeno a la treta, bebió la poción, y poco después, su cuerpo reaccionó con una fuerza violenta en un torbellino de náuseas y espasmos. Crono vomitó el contenido de su interior. Primero, salió la piedra que había creído era su último hijo, una piedra que ahora sería venerada como el ónfalo en Delfos. Luego, con una explosión de luz y vida, sus hermanos y hermanas emergieron, uno tras otro, en el orden inverso en que habían sido devorados. Poseidón, el impetuoso señor del mar; Hades, el sombrío señor del inframundo; Hera, la majestuosa reina; Deméter, la nutricia de la tierra; y Hestia, el fuego sagrado.